Jóvenes estudiantes, muy buenos días. El día de hoy vamos a abordar este tema que es fonética y fonología. Recuerden que por etimología vamos a decir o vamos a deducir de que este tema nos va a hablar sobre el sonido, ya que en los dos vemos la raíz fono, ¿no? Fono, ¿ya? Muy bien, dicho esto, empecemos. ¿Qué es la fonética, no? La fonética estudia el inventario de los sonidos de una lengua. Nosotros al hablar la lengua española emitimos sonidos, ¿no? Entonces la fonética se encarga del estudio de estos, ¿no? Ahora también se concreta en las diferencias articulatorias y acústicas perceptibles, audibles, ¿no? Es decir, los sonidos del habla, ¿no? Recuerden que el habla es el uso propio de la lengua en cada individuo. Entonces, cada sonido que nosotros emitimos, cómo articulamos, cómo pronunciamos, ¿no? Cómo los escuchamos, son estudiados por la fonética. Muy bien. Aquí vamos a ver que en la fonética, la unidad de estudio de la fonética es el fono o sonido articulado, chicos. ¿Ya? Fono o sonido articulado. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son las características de este fono o sonido articulado? Es que son ilimitados, ¿no? No tienen una cantidad definida. No pueden ser infinitos, podríamos decir de cierta manera, ¿no? Ahora también vamos a decir que son concretos, son audibles, ¿no? Se escuchan, ¿ya? Ahora se relacionan con el habla, ¿no? Con la forma de que cada persona tiene de hacer uso de la lengua. Y dentro del estudio se van a representar entre corchetes, ¿no? Por ejemplo, el sonido D se pone entre corchetes. El sonido de la J, ¿no? Que es equivalente a una X, entre corchetes. Y así sucesivamente, ¿no? No se compliquen con esto de que la X es la J, ¿no? Por ejemplo, acá el símbolo teta, esto ustedes lo hayan visto en matemáticas, es equivalente a la Z. Esto más adelante yo les voy a dar a conocer el vocabulario fonético. Ahora veamos el segundo concepto, que es el concepto de fonología, ¿no? Fono, sonido, logía, estudio de los sonidos, ¿no? Entonces la fonología, chicos, se va a encargar o estudia los elementos fónicos de una lengua desde el punto de vista de su función distintiva, dice, chicos, ¿eh? ¿Qué será función distintiva? Distinto. Distinto significa diferente, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo. A ver, en el español sabemos que hay una unidad B. En beso, ¿no? Beso. Ahora, si nosotros cambiamos esa unidad B por una P, obtenemos la palabra peso. Si la cambiamos por T, teso. Y si la sustituimos por la K, queso, ¿no? Entonces, en la fonología nos vamos a dar cuenta de la función distintiva, ¿no? Lo que hace diferente a la pronunciación, la utilización de los sonidos, ¿ya? Ahora, dentro de la fonología, su unidad mínima es el fonema, chicos, ¿no? Fonema, ¿ya? ¿Qué vamos a decir respecto al fonema? Que son limitados, ¿no? No es como en la fonética que son ilimitados, ¿no? Son 24. 5 vocales y 19 consonantes. Ojo, chicos, no estoy hablando de la escritura, estoy hablando del sonido. Más adelante lo vamos a ver, ¿ya? Ahora, son abstractos, ¿no? Son mentales, ¿no? Nosotros lo creamos en el cerebro para después poder ser emitidos. Ahora se relacionan con la lengua, ya saben, la lengua es el uso individual, no, perdón, con la lengua, ¿no? Con el sistema de signos que utilizamos, ¿ya? Perdón. Aquí se representan entre barras oblicuas. Recuerden que fonéticamente se representan entre corchetes, pero en la fonología se representan entre barras oblicuas, ¿no? Los sonidos. Muy bien. No vamos a confundir el fonema con el grafema. Entonces tenemos que hacer una distinción
entre estos dos conceptos, ¿no? Un concepto es fonema y el otro concepto es el grafema. Veamos. El fonema o sonido es la unidad mínima distintiva abstracta en el componente fonológico. Ojo chicos, fonema, unidad mínima. Se dice que es mínima porque es indivisible y su función es distintiva. Función distintiva, ¿no? Permite separar, formar nuevas palabras. Porque su solo cambio permite cambiar a la misma palabra, ¿no? Hemos visto más antes, beso, peso, teso, etcétera, ¿no? Entonces ya saben chicos, el fonema es esa unidad sonora, diríamos de esta manera, indivisible, ya no se puede dividir. ¿No? Como dije hace rato, ¿no? Permite cambiar a la palabra a ejemplos, ¿no? Pala es diferente de mala, ¿no? Y para representar a los fonemas utilizamos las barras inclinadas, ¿no? Las barras oblicuas. ¿Ya? Entonces, fonemas es el sonido. Ahora, los grafemas, que también se llaman letras o grafías, son la representación gráfica de los fonemas, ¿no? Si acá en fonema hablamos de sonidos, ¿cómo los escribimos? Mediante los grafemas o letras, ¿no? Y en nuestra lengua son 27 letras, y 5 dígrafos, ¿no? 27 letras las que aparecen en el abecedario, ¿no? Serían A, B, C, D, F, G, H, ¿no? Y 5 dígrafos que son la C más la H, que antes era Che, la doble L o L, la doble R, y la G, ¿no? Las sílabas que van a formar la E, la I, y de igual manera la K y la Ki, ¿no? Son 5 dígrafos, ¿eh? Entonces, fonema, sonido, grafema, es la representación escrita o letras. Muy bien. Para poder conocer bien lo que se llama fonética y fonología, tenemos que conocer el aparato fonador, ¿no? Nuestro cuerpo emite sonidos y estos sonidos son producidos por algunos órganos que nosotros llevamos en el cuerpo, ¿no? Y esos órganos se les llama el aparato fonador. Número 1, vamos a tener los órganos de la respiración, o también se le conoce como cavidades infraglóticas. ¿Cuáles son estos órganos? Son el diafragma, podemos decir la parte del pecho de delante, los pulmones, los bronquios y la tráquea, ¿no? Estos 4 órganos son los órganos encargados de la respiración, ¿no? Para tener una adecuada pronunciación. Después vamos a tener los órganos de la fonación, ¿no? En donde se producen los sonidos. Mil disculpas por lo que acaba de pasar, ¿no? Y también se le conoce como las cavidades laríngeas, ¿no? Ahí tenemos la laringe, las cuerdas vocales y la glotis, ¿no? Entonces estos 3 órganos son los órganos de la fonación o donde se produce el sonido. Después vamos a tener a los órganos de la articulación, ¿no? O llamadas también cavidades supraglóticas. Aquí los órganos son labios, dientes, paladar, alvéolos, velo del paladar, la lengua y las fosas nasales, ¿no? Entonces tenemos 7 órganos pertenecientes a la articulación. Aquí vamos a ver una imagen, ¿no? Las cavidades supraglóticas, cavidad nasal, cavidad bucal, la faringe, ¿no? La válvula, el filtro, todo lo que está en la boca, de cierta manera, ¿no? La cavidad glótica, tenemos a la laringe, las cuerdas vocales, el sistema vocal, ¿no? Las cavidades infraglóticas, tenemos la tráquea, ¿no? Los pulmones, la energía aérea, ¿no? Bronquios, pulmones y el diafragma, ¿no? Entonces a todo esto se le llama conjunto del aparato fonador y respiratorio, ¿no? Recuerden que la respiración tiene que ver mucho con la adecuada pronunciación. Muy bien, ya conocemos el aparato fonador y ahora veamos la clasificación de los fonemas, ¿no? ¿Cómo se clasifican los sonidos?
La primera clasificación de los fonemas o sonidos son los segmentales. Aquí pertenecen las vocales y las consonantes, ¿no? Entonces, vamos a decir que estos sonidos segmentales son aquellos que al realizar concretamente el habla siguen una secuencia y linealidad, ¿ya? Siguen una secuencia, ¿no? Y vamos a tener los siguientes fonemas segmentales. Vamos a empezar primeramente con las vocales. ¿Listo? Las vocales se ubican dentro del triángulo vocálico o triángulo de Hellwag. ¿Ya? Entonces, las vocales, ¿qué son? Son fonemas que al ser pronunciados, eh, el aire no encuentra ningún obstáculo, ¿no? Y además son capaces de formar sílabas por sí solos, ¿no? Entonces, las vocales son sonidos libres, ¿no? No tienen obstáculos en el aire, ¿no? Por ejemplo, A, E, I, O, U, ¿no? No encontramos dificultad alguna ¿ya? Para poder pronunciar. ¿Listo? Para poder pronunciar. Entonces vamos a decir que dentro del triángulo vamos a tener a las vocales cerradas que son I, U, las medias E, O y la abierta totalmente A, ¿no? Y aquí vemos el gráfico. Muy bien, con esto vamos a concluir esta primera parte de fonética y fonología.